No sabemos si están proyectando y si pusieron la imagen de Giovanni Fuentes. Entonces, sí, por eso sí, le dice, ¿quién sí. es? Entonces le dice Sánchez, Giovanni Fuentes Ramírez. Entonces, me imagino que han de estar proyectando también allá en la sala. ¿Habrá, abogado, un orden o una planificación desde la Fiscalía de la importancia de testigos, Claro. iniciar con él, pero tener unos Claro. más fuertes después, Claro. o al revés? Es parte de la Claro. estrategia, me Sí. imagino. Sin lugar a dudas, esa declaratoria que hacen los testigos, o sea, ese interrogatorio al que se someten, claro que sí. Ellos tienen una teoría del caso que la arman y esa teoría del caso lleva un orden lógico para poder llegar e ir probando todos los argumentos que escuchamos en los alegatos iniciales. Totalmente. Abogado, ¿me permite? Hay un nuevo tuit, una Claro. nueva actualización. Dice la Fiscalía, ¿dónde lo conociste? Contesta Sánchez, en Graneros Nacionales, con mi jefe. Hablaron de protección, atento a esto, Sí. para el tráfico de drogas. Pregunta a la Fiscalía, ¿quién brindaría protección? Responde el testigo Sánchez. Juan Orlando Hernández dijo, vamos a meterles las drogas en las narices a los gringos. Ahí está lo que ya se anunciaba desde el inicio. Mire, esta es una prueba directa. Aquí está hablando un testigo que estuvo presente en una reunión donde estaba presente el expresidente Hernández. Esta es una prueba de cargo complicada, ¿no? Es complicada porque está escuchando a un testigo directo, que vio la reunión, que lo escuchó y que dijo este tipo de Y eso es de situaciones. peso, creíble, Eso le iba a porque consultar. cualquiera podemos decir lo que se nos Escuché. venga a la cabeza y no por ello implica que sea real. ¿Cómo? No, ¿De no, qué manera se correcto. puede comprobar que eso No, no. que está diciendo él es real? Correcto, y eso lo hablábamos un poco más temprano. Esta es una evidencia de que él tuvo una reunión y estaba diciendo este tipo de aseveraciones, que iba a incorporar droga a Estados Unidos. Ahora bien, ¿esto cómo tiene validez? Con otro tipo de elementos probatorios que se suman al testimonio de él, narcolibretas, audios posiblemente hablando del expresidente Hernández que él les iba a dar protección, otros testigos que puedan haber Relacionado. grabado a alguna organización criminal o alguna otra reunión diciendo que el expresidente Hernández les iba a dar protección. Todo ese tipo de argumentos ya valorados en su conjunto adquieren esa calidad Es un insumo, probatoria. entonces. Y que pueda ser que Exactamente. ya los tengan, pero solo están Y recuerde iniciando. y recuerde que él ya había brindado declaraciones en otro juicio, en el de Giovanni Fuentes y el de Tony Hernández, y eso ya es una verdad irrefutable. Porque ambos fueron declarados culpables, o sea que Exactamente. dieron por válida Exactamente. su declaración. Exactamente, es correcto. Entonces, cuando ya hay una cantidad de elementos probatorios que fueron parte de un proceso judicial donde fue declarado culpable alguien, ya prácticamente es una verdad irrefutable en esos dos procesos. Él viene aquí a corroborar ese tipo de... Ya vamos a ver más tweets que le van a preguntar sobre Giovanni Fuentes, si estuvo o no en esa reunión. Por eso vemos la importancia de que le dijo, ¿y este quién es? ¿No? Entonces le dice Giovanni Fuentes. Para situar En al el jurado, contexto, a así todos es. los miembros de la sala. Para eso es, Así es. en que en realidad él estuvo ahí, que ya ha testificado anteriormente, que ya se ha validado correcto. su testimonio y que ahora lo hace en contra del expresidente con esa frase tan célebre que creo que salió de ese juicio de Giovanni Es Fuentes, correcto. en donde decían que le iba a meter por las narices cocaína a los gringos. Correcto. Entonces ahí prácticamente pone en contexto al jurado de quiénes están hablando, quiénes son los que estuvieron ahí, por eso él hace esa exposición de si reconoce a esa otra persona, porque le están poniendo el contexto al jurado quiénes estuvieron en la reunión para que el testimonio de él se lleve a cabo. Va a ser interesante ahora que veamos más adelante La defensa. el contrainterrogatorio que le hace la defensa, cómo establece ese tipo de preguntas para efecto de desvirtuar ¿Cómo ese podrían interrogatorio. desvirtuarlo o tratar de desvirtuarlo? Bueno, podría ser, usted vio al expresidente Hernández en la reunión de manera directa, usted lo escuchó de manera directa Demuéstrele. decir eso, ¿Tiene decir ese tipo fotografías o algo? de situaciones, qué fecha fue, en qué dirección se encuentra ubicado Graneros Nacionales. Usted tiene que ser, la defensa tiene que ser lo más incisivo posible para el testigo, para que saber si está mintiendo y no recuerda esas fechas tan precisas, esos momentos. Le puede preguntar cómo andaba vestido el expresidente Hernández ese día que llegó a la reunión y usted lo vio, cómo andaba vestido la otra persona que estaba El presente. jefe, él dice solo el Exacto, el jefe de él, y le puede decir quién es su jefe. Entonces, ¿por qué esos tipos de argumentos permiten que si un testigo no dice la verdad, incurre en error?
Entonces, ahí... Hay imprecisiones que podrían tomarse como, claro, como declaraciones falsas. Claro, por Que supuesto. también es un delito en Estados Unidos. Claro, ¿verdad? claro, por supuesto, es un delito acá también. Y recuerde que eso es penado también, ¿no? Y ahí si brinda una declaración falsa, inmediatamente proceden contra él. Los testigos tienen la obligación de decir la verdad, no pueden mentir. Y entonces ahí es donde usted a un testigo, y seguramente lo puede agarrar en imprecisiones, tal vez puede lograr la defensa, llegar hasta él y demostrar de que no estuvo el expresidente ahí, sino que eran otras personas que hablaron de él, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene, eso es lo que va a tratar de hacer la defensa, ser incisivo en el contrainterrogatorio para lograr demostrar ciertas imprecisiones. Y así va a ser con cada testigo. Correcto, con cada testigo. A partir de hoy, sí, todos los días. y es un derecho que tiene la defensa de hacerlo o no. Pero la defensa nunca va a perder la oportunidad de poder contrainterrogar a un testigo, ¿verdad? Porque realmente ahí es donde ellos tienen la fortaleza de su defensa, de lograr que los testigos tengan imprecisiones, que no sean altamente creíbles, y también van a desnudar en los testigos, los contrainterrogatorios de la defensa, esas aseveraciones que ellos hacen, que son criminales, que no tienen confesos, pruebas suficientes. que lo que ellos dijeron en otros juicios, que habían matado 76 personas, que realmente son narcotraficantes fuertes y que han hecho mucho daño al país, para que eso pueda crear en el jurado ese tipo de convicción de que no le pueden creer a un criminal. Y eso precisamente escuchaba ayer también en una declaración, creo que fue con nuestro compañero Cristian en HRN, que decía Colón, el abogado Colón, ¿cómo van a comparar a asesinos y a narcotraficantes con un expresidente que se ve su porte, su educación, cómo maneja incluso la defensa? Claro, mire, por eso es que es muy difícil juzgar a un expresidente, no es nada fácil. Juzgar a un expresidente hay que tener una teoría de un caso, hay que tener una estrategia de litigación. Cuando hablo de litigación es la estrategia de cómo voy a hacer el juicio, totalmente fuerte, porque si yo como fiscal federal acuso a un expresidente y obtengo una sentencia que no es satisfactoria, no logro la culpabilidad, termino el resto de mis días trabajando en un escritorio muy alejado del éxito que yo hubiese querido tener, porque realmente no solo es un fracaso para la Fiscalía Federal, sino para todo Estados Unidos. El juicio es Estados Unidos de América contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Se están jugando su prestigio, se está jugando el país, toda la categoría de ser implacables en el tema de justicia. Entonces, seguro esto, la Fiscalía del Distrito Sur, si falla en esto, va a tener obviamente un desprestigio terrible, y quizás los fiscales que han intervenido ahí, como le digo, terminen no interviniendo en ningún juicio más, y seguramente su carrera en ascenso ya no sea la que esperaban. Abogado, entendemos que todos los juicios son diferentes, claro. Sin embargo, ¿cuántos testigos se pueden llamar al estrado cada día de juicio? Porque son muchísimos los que ha propuesto la Fiscalía, otros que ha propuesto también la misma defensa, pero ¿un aproximado? Esa regla la define el juez. La Fiscalía estaba proponiendo casi 40 testigos y el juez parece que había dicho que eso era demasiado. Y el juez es el que va a definir cuántos testigos son los que va a admitir según vaya avanzando el proceso. Y tenemos un nuevo tuit de Inner City Press. ¿Cuándo conociste a Giovanni Fuentes? Consulta a la Fiscalía. Sánchez responde, 2003 o 2004. ¿Vendría con una pistola semiautomática? Pregunta la Fiscalía. ¿Le pagaron a los empleados de Giovanni Fuentes fuera de Graneros? Sánchez responde, sí, en 2010 en Cerro Negro. Lo que decía usted, las fechas. Sí, mire qué interesante. Yo, como defensor, yo atacaría esa declaración en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque le dice 2003 o 2004. ¿Y que no está seguro? Para mí un testigo certero es el que dice, ¿cuándo conociste a Giovanni Fuentes? El 15 de abril del año 2003. Eso es una respuesta. ¿Tuvo que haberse preparado? ¿Cree usted? Me parece que eso no le ayuda a la Fiscalía Federal. Además que vemos que es años de diferencia, no es ni siquiera un día. Sí, o sea, esa es una imprecisión que ahorita lo estamos anunciando. La defensa lo va a contrainterrogar fuertemente por esa imprecisión. De fechas. Claro, por supuesto. Abogado, y están hablando de Giovanni Fuentes, que entendemos que es uno de los también testigos de la Fiscalía. ¿Habrá entonces, de alguna manera, la certificación de la declaración de este joven o adulto, no sabemos
porque no hemos tenido la oportunidad de verlo, que puedan conjuntarse para lograr establecer de alguna manera más peso en esta misma prueba testifical. Sí, correcto, sin lugar a dudas. Y seguramente él dijo esto mismo en el otro juicio, pero si la defensa no fue totalmente eficaz, incisiva en estos detalles, habían perdido la oportunidad en otro momento, pero yo creo que hoy no la van a desperdiciar esa oportunidad de poder generar esta imprecisión y van a decir, lo conoció en 2003 o 2004, puede decirle al jurado en qué fecha exactamente lo conoció o no lo recuerda. Eso, pero tendrá expertise el jurado en ese tipo de cosas, abogado, porque recordemos que no es igual que el juez. Claro, ¿verdad? porque Sí. ahí el jurado puede apreciar si un testigo que no es altamente certero en sus declaraciones, en su declaración testifical, y es impreciso en qué fecha no sabe, eso para el jurado es altamente fuerte, porque el jurado dice, esta persona no es confiable en su testimonio porque no me está hablando con certeza de cada uno de los detalles. Entonces, en cambio ahí y le dice, en el otro detalle, fuera de Graneros, y le dice Sánchez, sí, en 2010 en Cerro Negro también es ambiguo. 2010 tiene 12 meses, tiene 365 Y de días. 2003 a 2010 también una gran diferencia. Totalmente. Entonces ahí es donde tiene la oportunidad el equipo de defensa de poder contrainterrogar fuertemente y decirle, ok, 2010 es muy amplio, tiene la fecha exacta en que lo conoció y le puede decir, ahí lo puede colocar en un terrible problema, en una terrible situación de la cual no pueda salir ese testigo. Mire, por eso es interesante valorar por qué acá no está trabajando el equipo de defensa para el juez, ni la fiscalía está trabajando para el juez, están trabajando para el jurado, para los 12 miembros, para lograr en esa medida que este tipo de imprecisiones puedan verse. Y acá estamos valorando los dos lados de la moneda, ¿no? Estamos viendo qué situaciones son certeras para la Fiscalía Federal y dónde tiene oportunidad la defensa de poder atacar en un contrainterrogatorio. Y para recordarle a nuestros televidentes el caso de Giovanni Fuentes, este hondureño que fue condenado a prisión perpetua por la distribución de toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas, que sería también entonces un testigo más utilizado contra el expresidente. Sí, y fíjese que es interesante este testigo porque se está refiriendo a Giovanni Fuentes y recuerde que la DEA, la directora de la DEA manifestó que Giovanni Fuentes era miembro de la organización criminal de Juan Orlando Hernández. Así dijo. Leemos, por favor, abogado, junto con usted, un nuevo tuit que aparece ya en la página de Inner City Press. Le pregunta la fiscalía, ¿cómo llegaste ahí? Hablando de Cerro Negro, creo que Cerro a eso Negro, sí. se refieren. ¿Cómo llegaste ahí? Le contesta Sánchez, pasaría el puesto policial y tomaría camino hasta Cerro Negro. Dice el fiscal, ¿cuánto tiempo tomaría? De 25 a 30 minutos, contesta Sánchez. Nuevamente interroga el fiscal. ¿Hay algún puerto cerca? Contesta Sánchez. Sí, Puerto Cortés. Se refieren a la zona norte del país. Sí, correcto. Ese es un lugar que bueno, salen de San Pedro Sula y ando a Puerto Cortés. Pero si se fija usted, están hablando cuánto tiempo tomaría el camino para allá, pero queda la imprecisión que eso fue en el año 2010. Entonces, ya queda el espacio para que la defensa pueda contrainterrogar. Ahí, asimismo, le dice, ¿cómo llegaste ahí? Y creo que la defensa ahí también tiene un espacio muy fuerte para poder contrainterrogar. Le puede preguntar que si tiene la dirección exacta del lugar, que si puede hacer referencia a esa dirección donde queda. Todo eso es bastante impreciso. ¿No? Porque no está hablando con la certeza que un testigo habitualmente puede corroborar esos datos. Así que está muy interesante lo que comience a decir. Creo que vamos a obtener más datos más adelante conforme vaya avanzando en el interrogatorio, pero ya la defensa en este momento, sin lugar a dudas, que está esbozando ya las posibles preguntas del contrainterrogatorio que tiene ya listos para el señor Sánchez. Y lo que usted decía, Claudia, que no sé si era una persona joven o ya es una persona mayor. Mayor. Sí, ya es una persona con una edad media, que ya quizás sobrepasa los 50 años y realmente
demuestra muchas imprecisiones. Desde acá, que este punto de vista que lo vemos imparcialmente, vemos muchas imprecisiones. Y tenemos otro tuit ya de Inner City Press. La fiscalía pregunta, ¿qué pasó en Cerro Negro? Sánchez responde, un empleado armado de Giovanni Fuentes me preguntó para qué estaba allí. Tenía una AK-47, había otros 3 con AR-15. La fiscalía consulta. ¿Se enteró de que las fuerzas del orden allanaron el lugar? Sánchez responde, sí, en marzo de 2011. Ahí sí fue preciso, mire, pero no entiendo esa ¿A mezcla. dónde quiere llevarlo? Sí, no, Del sí, allanamiento, correcto, sí. pero no entiendo esa mezcla de argumentos porque le estaba preguntando qué pasó en Cerro Negro. Y le dice, ok, llegué y me preguntó qué estaba haciendo ahí, pero después el fiscal le dice, se enteró de que las fuerzas del orden ganaron el lugar, lo lleva hasta un año después, marzo de 2011, entonces significa, no sé hasta dónde están desfigurando los temas, parece que están logrando establecer conexiones, pero están demasiado dispersas. Por ejemplo, yo, si hubiese sabido el equipo de defensa a qué se refería y iban a haber temas armados, sería interesante en el contrainterrogatorio decirle a Sánchez, ¿usted puede identificar una AK-47 o un AR-15? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puede de ambas? decir entre todas estas fotografías cuál es la AK-47 y AR-15? Le aseguro que lo desarma. ¿Hasta y lo en deja. eso? Claro, por supuesto, porque usted tiene en el equipo, cuando usted es equipo de defensa, usted tiene que desvirtuar cada detalle de lo que el testigo está diciendo. Y recuerde que uno de los argumentos esenciales ahí es que el expresidente Hernández le está acusando también de conspirar con armas. De ser Y por violento eso, con armas. es que la fiscalía llega a ese punto de preguntarle, y mire que sin preguntarle si estaban con armas, le contesta el testigo que estaban con AK-47, armas prohibidas, y AR-15, que también son prohibidas en el país. Exacto. Entonces, de Bastante alguna manera, está programado. vinculando la acusación de Juan Orlando Hernández del tema de armas, Es de la correcto. conspiración, de Así uso de es. armas y ametralladoras y dispositivos destructivos Es correcto. para ejecutar la conspiración para el tráfico de drogas. Exacto, y ahí por eso le decía yo, es interesante esa vinculación que hacen, pero también se mueven de diferentes tiempos y lugares y ojalá la defensa tuviese ahí ya las imágenes de una gran cantidad de armas y decirle, usted dice que era una AK-47, ¿cuál de todas estas es la AK-47? Entonces, le aseguro que ese testigo no es experto en armas. Eso le está diciendo porque seguramente Le así dijeron lo que lo prepararon, claro. Y le dice, ¿cuál es la R-15? Y le puede poner un arma muy similar a la R-15 Y no la va a y no la va a poder identificar. distinguir. Identifíqueme cuál de todas ellas, le puede Exacto, decir la, entonces ahí la usted, defensa. Ajá. entonces ahí usted Esa como era. buen abogado desbarata al testigo. Ahí lo hace caer. ¿Cree usted que ha Estaría- sido un mal testigo entonces? Ajá. Yo no creo que esté muy bien preparado. Creo que al final... Para iniciar no estaba muy... No, yo creo que no. Mire, las imprecisiones de fechas, hablar de un año u otro no es preciso. Eso al jurado crea un cierto tipo de situación en el que no crea la certeza. Además, estar hablando de detalles muy específicos de armas, creo que no lo va a dejar bien parado. Creo que la defensa va a contrainterrogar en ese punto y va a afianzar ese tema. Entonces, pero... Y con esto es muy importante decirle a toda la enorme audiencia de hoy mismo TSI, que acá no estamos diciendo que eso que argumenta el testigo sea verdad o sea mentira. O sea, aquí no estamos valorando eso porque no somos el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. No estamos valorando eso, Claudia, ni estamos diciendo que lo que él dice es verdad o que es mentira. Claro. Estamos analizando desde un punto de vista técnico si efectivamente lo que él dice puede ser contraatacado por la defensa. Eso hay que dejarlo claro con los televidentes, ¿verdad? Totalmente. Mire, Porque- Desde un punto de vista queremos- jurídico. Claro, por supuesto. Queremos darle a conocer a la población de quién es Giovanni Fuentes Ramírez. O sea, ¿quién es este hombre? Era un empresario que fue capturado por el gobierno de Estados Unidos, acusado por delitos relacionados básicamente a la misma acusación de Juan Orlando Hernández, tema de armas, tema de narcotráfico. El 22 de marzo de 2021 fue declarado culpable por conspiración, tráfico y posesión de armas por el tema también precisamente de cocaína. Estaba invocando una quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en las últimas fechas para reducir su pena, porque él fue condenado igual que Tony Hernández a una cadena perpetua más 30 años de reclusión. Es correcto. Él fue condenado a cadena perpetua, pero no sabemos si al final él va a colaborar como testigo también en este juicio contra el expresidente, porque aunque él haya sido condenado a cadena perpetua, pueden reducirle su condena si logra llegar a desenmascarar otras acciones de mayor peso.
y recuerde, por eso yo le recordaba un poquito a los televidentes quién era Giovanni Fuentes, ¿verdad? Porque la DEA lo acusa de ser miembro de la organización de Juan Orlando Hernández. Empiezan a salir nombres y vea este nuevo tweet. ¿Sabías si Julio César Barahona tuvo un cargo en el gobierno de Honduras? Y contesta el abogado, dejó objeción, dice, porque esto lo preguntó la fiscalía, objeción. Y contesté el juez Castel, motivos para esa objeción. Contesta el abogado de Juan Orlando Hernández, Renato Estabile, el fundamento de su respuesta, juez Castel. Y además le pregunta al señor Goodwin, que es, me imagino, parte de la fiscalía, ¿verdad? Por favor, retroceda. Entonces la objeción fue aceptada, entendería yo. No, todavía no. Tienen que pronunciarse. Julio César Barahona. Sí, ¿Le suena? Estoy ¿Abogado? leyendo acá y dice, bueno, según el nombre, suena. ex miembro del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial. No sabemos si Julio puede haber un César homónimo. Barahona. Yo también me acordé de eso, Sí, pero puede ser un homónimo. puede ser un homónimo y no queremos caer en el error Sí, hasta que haya algún tipo de notificación de parte de... Sí, porque esa persona que fue miembro del Consejo de la Judicatura ya murió. Sí. Ya falleció don Julio César Barahona. Pero veremos por qué le pregunta quién es. Hay que ver qué es lo que viene más adelante. ¿A dónde Si quiere llegar? Exactamente. Y si la objeción fue aceptada o no, que eso lo vamos a conocer en un segundo tweet, porque no hablan ahí aún si han aceptado la objeción o al contrario fue denegada la misma por parte del juez Castel. Vamos a ver dónde quieren llegar, porque si nombran a una persona como don Julio César Barahona, que aún no sabemos si se trata del exmiembro del Consejo de la Judicatura, y no podemos asegurarlo. Y también por qué se alertó tanto. No podemos la asegurarlo defensa. porque debemos de confirmar durante este juicio a quién se refieren. Entonces veremos a dónde quieren llegar, por qué la vinculación de este nuevo nombre en este juicio. Abogado, hasta el momento vemos que continúa la interrogación por parte de la Fiscalía. Cada quien define, dependiendo del interés que tenga y hasta dónde quiera llegar, cuánto tiempo va a durar el interrogatorio sin que haya ningún tipo de limitante por parte del juez, en este caso. Sí, no hay limitante. Realmente el tiempo que el fiscal deba estar con su testigo es el tiempo que necesite para poder establecer el argumento probatorio del hecho puntual que va a narrar este testigo. Y recuerde que después de la fiscalía viene el contrainterrogatorio de la defensa, que también no va a perder esa oportunidad. Y seguramente ya recuerde que ahorita incluso creo que ya con este testigo llevan alrededor de 20 minutos y eso va a tardar. Quizá entre cada testigo... Eso le iba a consultar, ¿cuánto tiempo puede ser cada testigo? Quizá entre cada testigo generalmente están 1 hora con el contrainterrogatorio de la defensa. O depende, me imagino, la importancia del testigo también. Sí, correcto. De repente el contrainterrogatorio va a llevar a más cosas y también cuando termine de interrogar la fiscalía, lógicamente hay un espacio-tiempo de la defensa que casi es similar a lo que el fiscal se tomó, sí, y puede ser menor si ya la defensa no necesita hacer más preguntas en el contrainterrogatorio y da por cerrado este testimonio del juez, pero generalmente no están menos de 1 hora con un testigo que realmente es de relevancia e importancia como este. Veamos un nuevo tuit, si me lo permite, por favor, Francis. Ya hay respuesta por parte del testigo con respecto a la pregunta de Julio César Barahona. Le contesta, fue presidente del Poder Judicial. No hay ningún presidente del Poder Judicial, Julio César Barahona. Es imprecisa, una es una respuesta imprecisa. Ajá, le dice el fiscal, ¿quién nombra ese puesto? El abogado de Juan Orlando responde, objeción juez, anulado. Sánchez dice, o sea, el testigo dice, el presidente del Congreso Nacional nombra ese puesto. También es una imprecisión, ¿o no, abogado? Sí, totalmente. Continuamos leyendo y usted hace mejor el análisis. Juan Orlando Hernández, lo que contestó él, que el puesto de presidente del Poder Judicial que se lo atribuye a Julio César Barahona es realizado la designación por el presidente del Congreso Nacional, que en este caso es Juan Orlando Hernández. Dice la Fiscalía, ¿escuchaste lo que se dijo en la oficina? Sánchez dijo, el jefe me envió. Su análisis, abogado. Sí, mire, interesante. Ahí hay una riqueza para contrainterrogarlo esencial. En primer lugar, Julio César Barahona no fue presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial era Jorge Rivera Vilés, el presidente de la Corte. Él era miembro de un consejo de la Judicatura que se encargaba de las labores administrativas del Poder Judicial.
únicamente. Él no tenía esas funciones y mire qué interesante porque ahí prácticamente el testigo ni siquiera tiene contexto de lo que está diciendo. Pero mire que hay como sí. una interpretación errónea, ¿verdad, Fran? Al momento de traducir, ¿qué puede pasar? Y dice que es de la judicatura, o sea, en inglés pero también Tampoco es fue impreciso. presidente. El presidente del Consejo de la Judicatura era Jorge Rivera Vilet, ¿verdad? Ok. Y el También. vicepresidente era otro que fue acusado. Era Teodoro Bonilla. Teodoro Bonilla. Sí. Teodoro Bonilla, Sí, que fue entonces acusado prácticamente posteriormente. ahí hay una así serie de es. imprecisiones. Él no era presidente de nada, él era miembro del Consejo. del Consejo. Él Miembro era del miembro del Consejo Consejo de de la la Judicatura. Me sí. pregunta un televidente abogado que quiere que se la traslade a usted Claro. si cuando un testigo pues ya ha pasado el proceso, la testificación en un día, pueden volver a utilizarlo posteriormente o por ejemplo él que están utilizando ya solo hoy y no vuelve a aparecer durante el juicio. Ah, no, ya no, esta es la única oportunidad de él. Este es el momento de él, es el interrogatorio de él, tiene el contrainterrogatorio de la Fiscalía y el de la defensa, perdón, y en ese momento termina su testimonio. Ya Lo que tiene que decir lo tiene que decir es en correcto, ese momento. esta es su oportunidad de poder decirlo, es correcto. Y está diciendo también este testigo, y usted nos corroborará, dice que incluso, o sea, que este puesto de Julio César Barahona fue nombrado por el presidente del Congreso Nacional. Esto se elige, entiendo yo, por votación del Pleno del Congreso Nacional. Es cuando correcto. existía en ese entonces el Consejo de la Judicatura, que fue abolido luego de eso. Sí. Pero antes vamos a actualizar Y nuevamente. vio en el tuit ¿Abogado? anterior que le denegó esa... Totalmente, objeción y Te- fue te denegada, anulada. ¿verdad? Continuamos. Dice la Fiscalía, ¿quién era el jefe? Sánchez contesta, Jo. Pregunta la Fiscalía, ¿y a quién ayudaba el jefe? Contesta el testigo Sánchez, Giovanni Fuentes, para borrar su expediente respecto al caso del laboratorio de drogas. Barahona pidió 30,000 lempiras, dice. Y le pregunta a la Fiscalía, ¿de quién? Contesta el testigo, Giovanni Fuentes tomó prestado de Jarufe. Jarufe era el jefe del contador. ¿Ya? Era el dueño de El- Graneros Nacionales. Falleció, ¿verdad? Sí, ya falleció Jarufe. él. Ya falleció él. Mire, es interesante todo lo que está sucediendo este testimonio porque, uno, Juan Orlando Hernández no era el jefe de Julio César Barahona. El Congreso Nacional, los 128 los nombres, hasta hicieron un proceso de selección, bueno o malo, pero no son esas las reglas que, como trabaja en el Congreso Nacional. Pero bueno, y ahí tiene material para poder contrainterrogar la defensa. Y luego también muchos de estos aspectos, bueno, tendrá que verificar. Y tendrá que explorar un poco más. No entiendo cómo un miembro del Consejo de la Judicatura, que era un miembro administrativo, podía borrar un expediente criminal de un juzgado penal por 30,000 lempiras, ¿verdad? O sea, no lo sé, no lo sé. Seguramente es parte y esto sí lo puedo decir. Cuando existió el Consejo de la Judicatura hubo mucha violación a la independencia judicial, por supuesto. Sí, Hubo totalmente. mucha violación y es una parte oscura del Poder Judicial. Por ello desaparece en el Consejo Claro, de la Judicatura claro. por el abuso de autoridad que hubo en ese Totalmente incurrieron en actos de violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, pero al final solo fueron acusados por unos delitos, le quitaron otro y creo que también lo que quería la Fiscalía era aceptar un precedente con ellos, ¿verdad? Fueron privados de Y en libertad. el caso del vicepresidente más bien fue por otra situación. Él también que fue, él fue por apresado. tráfico de influencias. Él fue por tráfico de influencias porque como una jueza en San como una Pedro jueza. Sula. Y eso lo hicieron con innumerable cantidad de jueces que yo conozco y por eso fue que fue la decadencia del Poder Judicial. Así que no me extraña que Barahona hubiese pedido algo para poder presionar a algún juez, ¿verdad? No es extrañable. O sea, ese relato que dicen ahí no es innegable que el Consejo de la Judicatura en alguna oportunidad fue denunciado por operar de esa manera y por eso desapareció, ¿no? Por eso declararon inconstitucional la ley y desaparecieron. Y ese Consejo de la Judicatura fue una iniciativa durante la administración de Juan Orlando Hernández, así que él ha de conocer muy bien ese tema. Ya se había aprobado, pero se puso en marcha y en vigor, Sí. recuerdo yo, porque quien participó en armar ese Consejo de la Judicatura, si se puede decir de esa manera, fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la administración anterior, el presidente
presidente. Exacto. Él fue parte y luego de ello sale del Consejo de la Judicatura y es puesto como candidato para magistrado de la Corte y elegido después como presidente. Sí, es que fíjese que el Consejo de la Judicatura fue parte de unas reformas constitucionales del año 2000 y ratificadas en 2001. Y luego pasó todo el gobierno de la presidenta Vilma Cecilia Morales que no se nombró al Consejo de Judicatura. Este tema lo retoman en el Congreso Nacional, en el gobierno en el cual él era presidente del Congreso. Y por eso, obviamente, perdón, y aquí termino, y por eso precisamente es que establecen quizá él en esa dinámica de que Juan Orlando Hernández era jefe de él, porque obviamente el Congreso Nacional fue el que lo nombró y Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso. Aparece un nuevo tuit, una nueva información. Sánchez responde: hice el cheque a Barahona en Lempiras y lo cargué a la cuenta de Giovanni Fuentes. La fiscalía pregunta: ¿cómo viajaría Juan Orlando Hernández a Graneros? Sánchez responde: en un helicóptero azul, recibió un cheque de la empresa. La fiscalía le pregunta: ¿cómo sabes eso? Y Sánchez asegura y responde: yo se lo di. Mire qué interesante. Primero establece que hizo un cheque para Barahona y se lo entregó, pero después dice también que recibió un cheque de la empresa, pero me imagino que se está refiriendo al mismo Barahona, ¿no? Porque no comprendo. Tampoco. Sí, no se deja ver claramente, porque en un momento le dice, ¿cómo viajaría Joa Graneros? Y él le dice, un helicóptero azul, pero continúa la narrativa. Recibió un cheque de la empresa, dice él. ¿Cómo sabes eso? Yo se lo di. Entonces, presuponemos que se está refiriendo, si llegó Jo en un helicóptero azul, es que se lo entregó el cheque a él. Pero antes se está refiriendo al cheque a Barahona. Entonces, ahí hay argumentos también muy fuertes para que la defensa pueda contrainterrogar, ¿verdad? Y pueda establecer ese hilo conductor. Ellos sabrán si les podrá beneficiar o les podrá perjudicar el contrainterrogar sobre este tema. Porque como Fiscalía Federal de Estados Unidos, yo hubiera buscado ese cheque y lo tuviese dentro de la evidencia, el elemento probatorio para probarlo ahora, en este momento, ante el jurado de que efectivamente Juan Orlando Hernández recibió un cheque de Graneros Nacionales. ¿Pero lo pueden tener y presentar después o debería ser ahorita? No, es ahora. Ya no se admitió. Ya, es ahora. Ya no está admitido, ¿verdad? Es ahora o nunca, es en estas 3 semanas, o sea, ya no se admite más tiempo del juicio, era ahora o nunca. Pero debió haber tenido esa evidencia para corroborar el testimonio de él. ¿Cómo analizas el momento y qué rumbo va tomando, según la interrogación que está realizando la Fiscalía, la declaración de ese testigo? Bueno, mire, la verdad es que el testigo está hablando de una narrativa que él ya en el pasado ha establecido en el juicio de Giovanni Fuentes también, pero hay mucha riqueza para la defensa en esa declaración de ese testigo. O sea, hay muchas imprecisiones, hay muchos aspectos en los cuales puede fortalecer la defensa porque... Sí. ¿Sabe qué es lo que veo en esta declaración de ese testigo? Que no hilvanó muy bien la Fiscalía Federal para llevar un hilo conductor. Sí, lo veo también. Hay un nuevo tuit y le pregunta a la Fiscalía que cuánto. Responde Sánchez: 250,000 lempiras de Graneros Nacionales. Ya vamos a colocar, ahí está, miren. Y pregunta a la Fiscalía: ¿alguien más recibe cheques? Contesta este testigo por parte de la Fiscalía: José Manuel Zelaya Rosales, en 2005. Se postulaba para presidente por el Partido Liberal y Porfirio Lobo Sosa en 2005 y 2009. ¿Qué le parece esta nueva declaración? Interesante. Habíamos manifestado incluso acá en TSI de que iban a haber sorpresas, de que iban a haber muchos políticos involucrados en este tema. ¿Muchos nombres a la luz? Claro, muchos nombres están saliendo a la luz y lo dijimos y lo manifestamos y dijimos que iban a haber de todos los colores políticos que iban a salir en estas declaraciones testificales y este es el primer testigo. Pero ve usted, aquí vamos a repetir este tuit, ¿le gusta? Si le parece, vamos a repetir este tuit. Está contestando que Juan Orlando recibió un cheque por parte de su jefe, decía, de Graneros. Claro. Pues le pregunta después la Fiscalía que cuánto recibió Juan Orlando. Le contesta el testigo de la Fiscalía que 250,000 lempiras de parte de Graneros Nacionales. Después dice la Fiscalía: ¿alguien más recibe cheques? Le contesta este testigo de la Fiscalía: José Manuel Zelaya Rosales,
en 2005 y se postulaba para presidente por el Partido Liberal, y Porfirio Lobo Sosa, Pepe, en 2005 y 2009. Mire qué interesante. Este es un tema, ¿y sabe por qué es interesante? Porque estamos hablando de dos expresidentes de Honduras. Realmente, y están en un juicio de un expresidente de Honduras. Entonces, mire la trascendencia que conlleva este tema y por qué le interesa.